Qué lindo, qué lindo. Damos vuelta a la página de nuestra revista del espectáculo para hablar de cine y acabamos de escuchar el tráiler de Norita, un maravilloso y necesario documental sobre la vida de Nora Cortiñas, con música de Gustavo Santaolalla, entre muchos otros, y guión y dirección de Jason McNamara y Andrea Tortonese, a quien tengo acá a mi lado. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿cómo están? Muchas Bienvenida. gracias por invitarme. Felicitaciones por el documental, es bellísimo, es hermoso ver a Norita en la intimidad, de conocer su historia, su recorrido, su lucha. Y bueno, y en un contexto que es hermosísimo, ¿cómo lo lograron? Tenés una producción ejecutiva así de lujo, déjame que se lo diga a la gente. Mirá quiénes producen esta película: Jane Fonda, Avi Lewis, Naomi Klein, Bárbara Muschietti y Andy Muschietti también. Mirá qué tule, ¿eh? Qué bueno que también ellos se hayan sumado a esto. Sí, la verdad que es genial. Norita tiene unos productores impresionantes. Contanos cómo fue todo esto, cómo surgió, cómo lo comenzaste, cómo continuó. Bueno, Jason McNamara, que es el director que inició este proyecto, por el 2016 él estaba terminando su primer documental y se acercó a Norita. Él estaba haciendo unas entrevistas a las madres y la conoció y bueno, le pasó lo que nos pasa a todos y a todas, que se enamoró de Norita. Claro. ¿No? Y bueno, y tuvo la gran idea de hacer un documental sobre ella. Pero bueno, no se conocían. Yo trabajaba en Madres Línea Fundadora, trabajé en archivo y comunicación de Madres Línea Fundadora desde el 2012. Claro. Así que yo estaba ahí trabajando cuando Jason apareció. Y bueno, él junto a Francisco Villa, que es el director de fotografía, empezaron a seguirla a Norita a las distintas actividades a las que Norita iba para intentar convencerla de hacer el documental. Y la empezaron a seguir con una cámara directamente, por supuesto con su permiso, pero no aún con su aceptación total de hacer un documental, ¿no? Sino que fue una manera de comenzar a tener un vínculo con ella y de involucrarse en su vida cotidiana, ¿no? ¿Vos sí que estaba reticente? No estaba reticente, estaba muy ocupada, como siempre. Claro. Ella no paraba un instante. Entonces la idea de tener que parar para hacer un documental sobre su propia vida para ella era imposible. Claro. Entonces, y nosotros también nos dimos cuenta de que ella no tenía que parar, sino que nosotros teníamos que seguirla, ¿no? Entonces Francisco y Jay empezaron a seguirla con la cámara y empezaron a forjar una cercanía, y después resultó ser una amistad, por supuesto. Y Jason conocía que yo había hecho animaciones para otros documentales. Hermosas tus animaciones. Gracias. Hermosas. Muchas gracias. Me llamó primero como animadora. Y como la animación tiene esta particularidad de que está hilando todo el material del documental, y que también la narración se apoya por momentos en la animación y viceversa, me empecé a meter en el guión. Y después me subí como directora también. Entonces Norita nos empujó a todos a hacer cosas nuevas. Yo jamás hubiera imaginado que iba a terminar codirigiendo el documental. Francisco terminó siendo un productor todoterreno porque había que producir todo el tiempo para seguir la Norita en su vida cotidiana. Jason es un excelente productor de archivo, las cosas que han encontrado son únicas. Y bueno, y así hay fuimos fotos, avanzando. Imágenes que yo nunca había visto. Sí, son archivos de otros países, de canales de otros países que pudimos conseguir también gracias a la producción ejecutiva, gracias a un montón de gente que donó en crowdfunding, gracias a la Fundación Rosa de Luxemburgo, a la Casa de Claypole, a un montón de asociaciones pequeñas y un poco más grandes que aportaron lo que pudieron y que nos recontra apoyaron. Las chicas de Ni Una Menos, bueno, un montón de gente. ¿Cuánto tiempo les llevó este trabajo? 7 años. 7 años, mirá. 7 años, sí. ¿Lo llegó a ver, Nora? No. Lo llegó a ver. ¿Lo llegó a ver? Lo llegó a ver. Ay, contanos, ¿cómo fue eso? Lo llegó a ver, hicimos una proyección privada para ella, para su familia y para algunos amigos muy cercanos en DAC. Y ella ya había visto otros cortes e iba
haciendo algunas devoluciones y se iba cada vez como involucrando y haciendo una idea de lo que implicaba también contar toda su vida, ¿no? Y en la última proyección tuvo como un gesto de paz, ¿no? Claro. No fue una cosa de... fue como decir, ok, esto está bien. La sensación de sentirse representada y de estar en paz con esto que íbamos a contar. Claro. Y que, en definitiva, es una extensión de ella. Sí, esta obra es una extensión de ella. ¿Cómo era Norita? ¿Cómo la describirías? Era un millón de cosas. Voy a tratar de describirla sin llorar. Porque ya vengo llorando, chicos. Me imagino, sí. Venimos llorando todos cada vez que la recordamos, que nos miramos a los ojos y se nos ponen vidriosos, ¿no? Norita era una persona simple, profunda, conversadora, tremendamente vital y alegre, luchadora, por supuesto, eso lo sabemos todos, una mina con fe, con esperanza, una mina que pasó por lo peor que le puede pasar a un ser humano, que su vida haya sido atravesada por un crimen de lesa humanidad, ¿no? Y a pesar de eso, una vitalidad, ¿no? Extraordinaria e inspiradora. Y así como la veíamos en la calle, y se me pone piel de gallina, así como la veíamos en la calle y nos emocionábamos dándole un abrazo en la calle, ella era igual en su casa. Claro, exactamente igual. Podemos quedarnos tranquilos de que todos los que estuvimos cerca de Norita conocimos a Norita. Ella era así. Esa sonrisa que tenía. Ella era así, podía conversar de un tema pequeñísimo y sencillo hasta hablarte de política internacional con la misma sencillez. Sí, y hablamos de una mujer que ella misma lo cuenta en el documental, que no tenía una ideología política marcada, ni era militante, ni nada, antes de que desaparezca su hijo. Totalmente, era una ama de casa. Claro, la desaparición de su hijo familia, Gustavo, ¿no? Gustavo. Fue la que de alguna manera creó esa luchadora incansable que fue Nora. Sí, ahí en el documental dice, esta decisión de salir a la calle fue una decisión visceral, dice, ¿no? O sea, la desaparición de Gustavo, la desaparición de todos. De todas las personas. Hay un momento, un instante del documental que a mí me sensibilizó muchísimo, que es un abrazo que ella le da a su hijo Marcelo, tremendo, ya grande, donde se escucha que le susurra perdón o disculpame, no me acuerdo. Perdón, sí, repite perdón. Porque claro, ella confiesa que en la búsqueda de Gustavo descuidó a su otro hijo, porque estaba mucho tiempo fuera de casa. Así es. Uh-huh. Y algo importante para recalcar también en esta época es que ella también agradece el apoyo recibido por su marido, que era el que se quedaba en la casa y hacía las tareas domésticas. Sí. Que supuestamente por los mandatos sociales hubieran tenido que tocarle a ella. Totalmente. Él trabajaba y se ocupaba. Las madres rompieron con esos mandatos sociales. Sí. Y los padres, muchos padres acompañaron mucho esa lucha desde las casas, yendo a trabajar, sosteniendo la economía de las casas, para que las madres también hicieron equipo, ¿no? Sí. Y las madres pudieran salir a la calle y militar y buscar a sus hijos. Sí. Hay un componente muy fuerte en el documental que tiene que ver con el movimiento feminista de los últimos años. ¿Cómo llegaron a esa decisión? Llegamos a esa decisión porque a medida que fuimos avanzando en la vida de Nora y conversando, por supuesto, con las otras personas que intervienen en la película, que son todas mujeres que atravesaron la tortura, la desaparición, ¿no? Hay 2 sobrevivientes, Antonia, una gran amiga y compañera de militancia de Gustavo. A medida que fuimos teniendo esas conversaciones y viendo toda la trayectoria de Norita, decíamos, Ana nos dice, y estamos súper de acuerdo, que las madres crearon una nueva forma de hacer política, ¿no? Una forma pusieron sus cuerpos en la calle de una manera no violenta, y crearon con esa ronda, con ese movimiento circular que apareció
en respuesta a, señoras no se pueden quedar quietas acá, circulen, decía la policía, ¿no? Y ellas inventaron la ronda más grande del mundo. Entonces, esa creatividad que tuvieron, el inventar este símbolo del pañuelo para poder identificarse de entre ellas, claro, es algo que... Estaba vinculado con la imagen del pañal de sus hijos. Totalmente. Sí. Bueno, los nuevos feminismos también ponen el cuerpo en la calle de una manera creativa, y cómo no tomar el pañuelo para reversionarlo, claro. En este caso, en la lucha por el aborto, ¿no? Poniendo en conversación la maternidad desde otro ángulo, que es el de la libre elección, ¿no? Sí. Y las madres, Norita apoyó esa lucha. Entonces hay una consigna muy hermosa que está en las calles, que es: somos hijas de los pañuelos blancos y madres de los pañuelos verdes, claro. ¿No? Hay un hilo de militancia feminista entre todo el recorrido de las madres y esto que dicen ahorita. Bueno, a fin de cuentas, nosotras éramos feministas, dice en el documental. Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo no? Totalmente. ¿Cómo no asociarlas, no? ¿Cómo no? Hay un hilo que las une, ¿no? Estamos hablando con Andrea Tortonese, quien dirigió junto a Jason McNamara Norita, el documental sobre la vida de Nora Cortiñas, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, que se puede ver ¿dónde, Andrea? Se puede ver en 14 cines, en 5 de Capital Federal, y en zona norte, en zona sur y en el oeste, y en 2 cines de Mar del Plata. Todos los links a las reservas de entrada están en @NoritaFilm, que es el Instagram de Norita. Hacen clic en la bio y yo misma me encargué de armar el listado para que todos ingresen rápidamente a sacar su entrada. Qué bueno. Yo quería preguntar, ¿cómo aparece Jane Fonda en escena? Bueno, dije Norita, ¿te das cuenta lo que es Norita? Que hace que Jane Fonda diga, ok, soy productora ejecutiva de esta película. Una locura, ¿no? Fue una red muy hermosa la que se armó a partir de la película. Fuimos enviando la película con ayuda de nuestros otros productores ejecutivos, fuimos tejiendo una red, y a través de Abby Lewis y Naomi Klein llegamos a Jane Fonda, y en realidad llegamos a ellos a través de otra gente que conocía a Jason, y así. Entonces, bueno, fue una red, mucho trabajo de contactar gente y enviar links con avances del material, y bueno. ¿El material, el documental, se vio en otros países? En Estados Unidos, por ahora, solamente en Estados Unidos. Estuvo en Los Ángeles, en un festival en Los Ángeles, en Dance with Films, en el Festival de Austin y en Seattle. Sí. Y aquí, después, en el Festival de la Provincia de Buenos Aires, en el de la Ciudad de Buenos Aires y en Mendoza. Mientras lo veía, me surgía el deseo enorme de que los jóvenes, los chicos, vean este documental. Que aparte está tan bien narrado. Insisto, tus animaciones le dan ese toque de poesía, de dramaturgia a la película que la hace bella de alguna manera. Así que la recomendamos fervientemente. Estamos hablando de Norita. Y contanos, ¿cuántas entrevistas llegaron a hacer? Porque supongo que muchas deben haber quedado. Un montón de entrevistas. Yo perdí la cuenta. Imagínate, son 7 años de trabajo. Claro. No, y hay algunos entrevistados que aparecen muy poquitito, que intuís que deben haber hablado un montonazo también. Entrevistas larguísimas, sí, por supuesto. No sabría decirte cuántas, pero realmente hay entrevistas que las volvimos a hacer varias veces, porque también pasaba que, bueno, cuando se hace un documental también hay cosas que se van haciendo sobre la marcha, porque uno va descubriendo material de archivo. Claro. Entonces, si bien, por supuesto, uno tiene una estructura, hay cosas que aparecen y que te sorprenden y que las vas incorporando y que colaboran mucho en la narración. La narración se va haciendo a medida que uno va interactuando con el material. Sí. Entonces a veces necesitábamos como volver a entrevistar para poder hablar de algún tema, para profundizar en alguna cosa. Así que bueno, fue una construcción de mucho tiempo. Y también una patriada hacerlo en estos tiempos de negacionismo, ¿no? Una patriada, sí. La verdad que sí, y
El otro día también hablábamos con Ana, Ana Cariaga, con ella hablo mucho porque ella era muy cercana a Norita, por su experiencia de vida y porque tiene una claridad y una profundidad para decir las cosas que para mí es tremenda, bueno, ¿no? Ana Cariaga, contemos, es hija, bueno, fue desaparecida, estuvo desaparecida y es la hija de una de las madres secuestradas en la iglesia Santa Cruz. De Esther. De las que señaló Astiz. Exactamente, y justamente ella decía algo que a mí me encanta como lo dice, que es que las madres siempre, a medida que los milicos intentaban torcer la historia y tratarlas de locas y difamarlas, ellas reponían un pedazo de historia, ¿no? Ellos inventaban una mentira, una difamación, y ellas volvían a reponer ese pedazo de historia que intentaba ser borrado. Y bueno, trabajamos para que la película sea una manera también de reponer ese pedazo de historia que actualmente está siendo atacado y está siendo nuevamente, claro. Intentan borrarlo nuevamente, ¿no? Y además el sentido de comunidad, de unión que dan las madres, porque, bueno, precisamente Cariaga contaba que su madre, ella ya la habían liberado y dijo, bueno, ¿para qué seguís? Y su madre dijo, no, esta lucha la seguimos entre todas. Sí. Y bueno, la terminaron desapareciendo. La terminaron desapareciendo y las madres... apareció. Bueno, y eso que yo no sabía, que aparecieron las tres madres, los cuerpos de las tres madres en la costa uruguaya, en la costa del Río de la Plata. En la costa del Río de la Plata. Juntas. Las arrojaron de los vuelos de la muerte y aparecieron juntas. Sí. Impresionante. Es impresionante y es de un nivel de poesía tremendo, ¿no? Sí. ¿Qué van a hacer con todo el material que quedó? Mira, por lo pronto para archivo. Sé, para archivo. Pero sí, por supuesto, y de hecho mucho de ese material, hay mucho material que ya está en archivos, porque era material de Nora que donó. Por ejemplo, al CEDINCI. En el CEDINCI hay un archivo hermoso de Norita que se puede ir a visitar. Contemos qué es el CEDINCI. El CEDINCI es el Centro de Estudios de Izquierdas. Sí, no me acuerdo exactamente cómo. Yo tampoco. Pero bueno, es un lugar... Te tiré la pelota a vos. Y yo atajé ahí como pude. Pero bueno, perdón chicos del CEDINCI, que con los nervios me olvidé exactamente qué significa, pero bueno, es un centro de estudios de izquierdas muy bueno, que tiene un archivo maravilloso sobre feminismos, entre ellos una parte del archivo personal de Norita Cortiñas fue donado al CEDINCI. Y bueno, y después ya iremos viendo también, después de trabajar en todo este recorrido que va a tener la película, también iremos viendo qué otros destinos tienen los otros materiales. Por supuesto, siempre estamos trabajando para eso. Sí te quería hacer una pregunta, y es por qué se evitó hablar de la escisión de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, porque bueno, Nora, para quienes no sepan, era una de las que llevaba adelante la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Que fue en el 85, me parece, ¿no? Que se fue separaron. En el 85, sí. Se evitó hablar de eso porque también Nora evitaba hablar de eso. Creo que es como distraer. Sí. No es que no fuese importante ese suceso, por supuesto que lo fue, pero de algún modo plantear eso en la película era distraer de lo que Nora y nosotros queríamos contar. Queríamos contar la historia de Nora, la visión de la línea fundadora, de Madres Línea Fundadora, y ya eso implicaba muchísimo trabajo. Y por algún lado también teníamos que hacer el recorte. Entonces creímos que el recorte que hicimos fue lo suficientemente fuerte para poder conectar y para cumplir con lo que Norita quería, ¿no? Que era hablar de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, de que por más que esto haya sucedido hace 40 años, esto sigue doliendo, sigue afectando la vida de todos nosotros, sigue siendo una parte viva de nuestra historia, y
y también hablar de este recorrido de esta mujer que mucha gente la conoce actualmente como una líder, pero que es muy interesante, sobre todo, como vos decías, para las nuevas generaciones, ver esta transformación. Bueno, ese recorrido que hace por Avenida de Mayo, que se ve en el documental, en una de las marchas por la ley del aborto, es impresionante la cantidad de gente joven que se acerca a besarla, a abrazarla, a agradecerle. Siempre era así. Yo la he acompañado a días sí. de actividad y era parar en todos lados. Claro. Y ella siempre con una sonrisa, recibiendo ese afecto. Siempre. Qué lindo, qué bueno. Siempre, qué bueno. amorosa. Y hablamos de mujeres que han luchado durante muchos años por la verdad, por la memoria, y muchas de ellas se murieron sin saber nada de sus hijos, del paradero de sus hijos, así como otras tantas se murieron sin recuperar a sus nietos. Así que bueno, cada tanto recordamos que si alguien tiene dudas acerca de su identidad, se pueden acercar todavía y desde siempre, para siempre, a la Abuelas de Plaza de Mayo para saber sobre su origen. Estamos hablando con Andrea Tortonese de su película Norita, que es un documental sobre la vida de Nora Cortiñas, es un documental que nos llena de orgullo, ahí con música de Gustavo Santaolalla, como decíamos, unas animaciones bellísimas de ella misma, que pueden ver en varios cines. ¿Cuántos cines de Ciudad de Buenos Aires? Tira toda la data Showcase, Cinépolis, el Atlas de Caballito, Showcase, hay uno en Devoto y otro en Belgrano. Cinépolis está en Recoleta, el Atlas de Caballito, y me estoy olvidando alguno más quizás, perdón, pero bueno, ya está en cartel en esos cines de Capital Federal, sí. Andrea, gracias. Gracias por haber hecho este trabajo, gracias por tu visita y bueno, que tenga mucha vida este documental en el cual has inmortalizado a la gran Norita. Norita siempre presente, vayan a ver la película, claro que sí. Vayan a verla en grupo, vayan a emocionarse en grupo, en comunidad, eso es lo que Norita quería. Vayamos al cine, a defender nuestro cine y a defender nuestra historia también. Claro que sí. Muchas gracias. Sí. Gracias, Andrea Tortonese, charlando con nosotros. Esto es Parece que viene bien.